produciendo el ciclo menstrual, pues, ¿no? Entonces, en el fondo, a veces ciclo genital, ciclo menstrual, ciclo ovario, ciclo endometrial, se pueden entender como parte de lo mismo, ¿no? Parte de lo mismo, porque a veces uno dice el ciclo menstrual, pero estamos hablando del ovario, del ciclo ovárico en todo caso, o ciclo endometrial, ciclo menstrual. Entonces, no nos hagamos muchas bolas. Cuando me escuchen, es lo mismo todo esto, es lo mismo finalmente, ¿no? Entonces, vamos a, probablemente ya lo han hecho, lo repetimos, y mejor porque así queda mejor, ¿no? Queda mejor grabado. Entonces, vamos a, a presentar. Vamos a ver si Doctor, sale. disculpe, ¿Sí? no se va a olvidar grabar la clase. Sí, lo que pasa, ya, yo la he grabado ya. Lo veo que está grabada en mis prácticas, ¿no? Está grabada ahí. Pero cuando, no sé si estoy ahora con el de la doctora, cuando uno hace a través de las clases del aula virtual creada por la doctora Flormira, no permite grabar. Por eso que nos dijeron, háganla también en sus clases prácticas. Pero vamos a ver, si yo puedo volver acá. Entonces, porque yo pongo acá, usualmente dice, no sale grabar, ¿se dan cuenta? No me sale grabar. Entonces, pero la clase, no se preocupe, la clase está ya, yo la he puesto ya en el aula virtual. Y si no, se la paso después. No hay problema en ese sentido. Pero no me acuerdo ya si entré con la de la doctora Flormira con la mía. Voy a cerrar un rato, a ver, ¿ya? Para volver a entrar. Sin embargo, hay otras clases que en los libros están en media página y sin embargo es toda una clase o hasta seminario. Bueno, ustedes comprenderán que el curso de ginecología no tiene ningún profesor nombrado. Yo soy profesor desde hace 20 desde la primera promoción. Nunca hemos podido acceder a hacer carrera universitaria formal. ¿Por qué? Porque nos tienen con 9 horas, ahora creo que la coordinadora tiene el doble porque está como coordinadora, ya Petia está completa, coordinadora. Yo también soy coordinador de residentes, teníamos más horas por ahí. Bueno, entonces vamos a ver, no hay problema si repetimos todo, de alguna manera puede ser igual, diferente a lo que ha hecho la doctora. Entonces, el ciclo genital femenino, por eso le decía, son fenómenos anátomo-fisiológicos que desde la pubertad hasta el climaterio se produce periódica y regularmente en el organismo de una mujer. Esto no comienza en la pubertad, porque desde que hay la fecundación, a las pocas semanas ya se produce pues las gónadas primitivas, ¿no? Y se producen las ovogonias, o sea, no comienza en realidad acá, ¿no? Sino se despierta de alguna manera. Este ciclo se repite durante toda la madurez sexual, regido por estructuras superiores del hipotálamo y la hipófisis, unos órganos principales, ¿no? Entonces el eje es hipotálamo, hipófisis, ovario y útero como órgano efector. El fenómeno fundamental del ciclo es la ovulación. La ovulación es
que haya un folículo de Graf, esa es la función, ¿no? Que haya un folículo de Graf maduro listo para ser fecundado. Producida por el ovario, el cual tiene una función de liberación de células germinales capaces de ser fecundadas y también secreción de hormonas, ¿no? Esas son las dos, seguramente que hay más funciones que tiene el ovario, ¿no? Hay cosas que ni se saben. Bueno, la ovulación en ciclos regulares normales dura cada 28 horas, cada 4 semanas. La duración de los ciclos suele fluctuar entre los 21 y 35. Grandes oscilaciones respecto a los factores mencionados pueden considerarse a veces anormales, ¿no? Cada mujer tiene su propio ciclo. Entonces, para algunas mujeres, de repente cada 28, otros puede ser cada 27, 28, hay cierta irregularidad. Entonces, ¿qué hormonas se producen en el hipotálamo? Los factores liberadores, en este caso de la GnRH. Nos estamos refiriendo solo a la GnRH, porque hay los factores liberadores pues, de TSH, factores liberadores de adenocorticotropina, de la hormona del crecimiento, ¿no? Estamos hablando de la parte de reproducción femenina. La hipófisis se produce la FSH, LH, prolactina, básicamente. En lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El ovario, estrógenos, progesterona y una serie de otros mediadores, ¿no? Activina, inhibina, colistatina, prolactina. La placenta, la hormona gonadotrofina coriónica. Y la placenta también produce estrógenos, progesterona, ¿no? Pero, digamos, hablamos de lo más importante. Entonces, la diferenciación sexual resulta de un patrón cromosómico genético, XX, ¿no? Que es fijado desde el momento de la concepción y solo ejerce su influencia hasta hacia alrededor de la quinta a la sexta semana, ¿no? De la gestación. Algunos dicen a las 8 semanas, hay variaciones. Los genitales internos se van diferenciando y luego desde el tercer mes se reconocen con facilidad. Estamos hablando de la etapa fetal, ¿no? En la etapa embrionaria ustedes ya también 6, 7 millones de ogonias, ¿no? O ogonias. No, recién así a 2 millones, a uno ponen 3, de repente a uno por algún libro van a encontrar 4, todo variable, pues, ¿no? Hasta la pubertad unas 300.000. ¿Qué pasa con los demás? Sufren el proceso de atresia, pues, ¿no? Entonces, de los 13 y 46 años antes o poco después, maduran unos 400 a 500 folículos. O sea, se presentarán, si la mujer no está embarazada, ¿no? Unos 500 ciclos mensuales durante el periodo reproductivo, que es más o menos 35 años. Entonces eso ya lo saben. Entonces acá en forma más, en forma una práctica, visual, se ve, ¿no? Entonces, espero que es un libro de endocrinología. Las ogonias, 6 millones, 2 millones, van bajando, ¿no? 300.000, etapa, así decía 2 millones, en la pubertad 300.000. Son promedios, ¿no? Que pueden variar un poco. Maduran unos 400 a 500.000 folículos en 500 ciclos menstruales durante 35 años, pero entonces acá están los periodos, ¿no? Embrión fetal, 20 años de nacimiento, 40 semanas, pubertad 13 años, la pubertad puede ser antes, menopausia 50 años. Y esto es lo que sucede, ¿no? Como acá se ve, esta es una figura o una figura, ¿no? Del libro de Williams, no sé desde qué edición ya este, donde se ve, ¿no? Que hay 46 cromosomas y finalmente se va a ver esa reducción a 23 que se une con el espermatozoide y se tiene el número normal de cromosomas, ¿no? Pero hay una serie desde que se forman las ovogonias de mitosis constante, ¿no? Entonces, por un lado está el ovocito y por el otro lado está el folículo, ¿no? Dentro del folículo primordial está el ovocito primario y que en la época fetal, en la infancia, hasta antes de la que se produzca la maduración, pues hay una mitosis primero, pues una primera meiosis que se detiene en la profase. En la infancia, la primera infancia, está detenido todo esto. Después, por mecanismos de maduración, ese ovocito primario sufre una primera meiosis que se detiene en profase y se forma el folículo primario y así va madurando, ¿no? Folículo secundario, folículo terciario de Graf, con sus características embriológicas que ustedes ya las deben haber hecho. Esto es medio complicado, ¿no? En realidad, ¿no?
hay que saber bien, ¿no? ¿Qué es la zona pelúcida? ¿Qué todas estas capas, la que es la granulosa, la teca, ¿no? Y así van viendo después, ahí sigue madurando el ovocito secundario y se da inicio a la segunda meiosis, que se detiene en metafase. Entonces, esto, para comprenderlo bien, tienen que ver qué es profase, metafase, anafase, telofase. Tendríamos que repasar todo eso bien y eso así queda mejor, digamos, entendible, ¿no? Finalmente, en ovocito secundario hay la ovulación. La ovulación, pues, es un periodo crítico, digamos, importante, bueno. Y el ovocito secundario, si hay fertilización, se reanuda la meiosis, se une con el otro, con el cigoto. Esto es lo que pasa en cuanto a la ovogénesis, ¿no? La ovogénesis. ¿Cuál es la función? Tener un folículo de grado que pueda ser fertilizado. Si no es fertilizado, pues este folículo se va a degenerar y se pierde, pues, se pierde. Entonces se van produciendo, a la vez que se van produciendo, se van produciendo atresia, por un proceso de apoptosis que es muy explicado por mecanismos bien complejos, a veces muchos son teorías, muchos no se pueden ni comprobar exactamente, ¿no? Pero con los programas de fertilización asistida, una serie de cosas se conocen hace muchos años. Entonces, lo que han hecho a etapas en la vida de la mujer. En la vida intrauterina se produce impresionante célula orgánico, procesos de crecimientos activos. 11 a 12 semanas de viabilidad se diferencian los ovocitos en la gónada. Algunos dicen antes, que deben dar a los folículos primordiales. Del nacimiento a la muerte, etapas bien diferenciadas, infancia, madurez y senectud, ¿no? Entonces, surgen dos periodos de transición, pubertad y el climaterio. Pubertad pasa a la etapa reproductiva y climaterio pierden la capacidad reproductiva y también disminuyen la producción hormonal, ¿no? Las mujeres, conocido por ustedes. Bueno, acá no vamos a hablar mucho más de esto. Desde el nacimiento, 10, 12 años, procesos de crecimiento. Bueno, hay pues todos los cambios que hay en los genitales, en el vello pubiano, en las mamas, ¿no? Y también como los cambios del útero en sus diferentes etapas, el tamaño del útero, el cuello, la vagina, una serie de cambios, todo mediado probablemente por hormonas. Entonces, cuando nace ya existe una importante cantidad de hormonas. A veces hasta secreciones por estas velocidades de presión. Entonces, la pubertad no vamos a hablar más, ustedes ya han hablado de la pubertad. Comienzan los ciclos genitales, es lo que nos interesa. Primera menstruación o menarquia, como le quieran llamar, y se adquiere la capacidad reproductora, ¿no? La mujer tiene que seguir madurando, pero ya, ustedes saben que en el Perú hubo hace muchos años ya, en el siglo pasado, antes de los años 50, creo que fue en 1939, una Lina Medina, que en los libros de ginecología sale su nombre, una niña de 5 o 6 años, que tuvo seguramente una pubertad precoz y encontró un violador por ahí, y se embarazó y le hicieron cesárea. Entonces toda la historia de la medicina como la cesárea más joven, ¿no? Y hasta la fecha creo, ¿no? Que se hizo en alguna niña. Nació un niño que después murió a los pocos años. Ella hace algunos años salió en el periódico recordándonos su historia y nunca la habían ayudado en nada. Los médicos se hicieron famosos, prometieron ayudarle, dice que estaba abandonada la señora. Ya murió también. Entonces, ¿qué órganos? Hay un periodo de madurez, climaterio, senectud. ¿Qué órganos participan? Ya saben, hipotálamo, hipófisis, ovario y endometrio. Eso es lo que puso. ¿No? Ya saben, el hipófisis situado en la base del cerebro, arriba del chiasma y debajo del tercer ventrículo. Directamente con la hipófisis. A través de un sistema de neuronal de axones o a través de un sistema circulatorio, ¿no? Dependiendo si es adenohipófisis o la hipófisis posterior. Una serie de núcleos tiene. Estos núcleos ahí, en estos núcleos se producen los factores liberadores, ¿no?
hay interconexiones, ¿no? Entre el hipófisis, sistema límbico, tálamo, protuberancia, ¿no? Niveles de retroalimentación largos, cortos, ultracortos. Hormonas produce, ¿no? Acá están todos sus núcleos. Bueno, para los anatomistas, ustedes han hecho anatomía del ciclo genital, ni siquiera ahí creo que se repasa tanto de esto. No tiene mayor sentido a veces, pues, ¿no? Porque no se ve la práctica en el fondo. No se ve la práctica. En la práctica, la importancia, ¿no? Que sí la tiene. Tiene portal hipofisiario. Entonces, capilares. Entonces, también es todo. Secreciones del hipotálamo, los factores liberadores de GnRH, la corticotrofina, liberadores de hormona del crecimiento, de la tiroides. ¿Y qué producen? FSH, LH, ACTH, hormona del crecimiento, TSH, dentro de otros, ¿no? Acá falta la prolactina, que también es en el lóbulo anterior, ¿no? GnRH, hormona liberadora de gonotrófinos, FSH y LH son los más importantes. Decapéptido, núcleo arcoato del hipotálamo, vasoportales de evidencia media, hipófisis anterior. Secreción pulsátil, eso, bueno, lo dice que si hay una secreción pulsátil, ¿no? Por pulso, no es continuo. Varía en frecuencia y amplitud en el ciclo. Vida media, 2 a 4 minutos, todas estas GnRH. Bueno, acá está para ver los pulsos. No. Si uno quiere revisar más esto, se va a los libros de fisiología, mismo libro de ginecología. Y por cada pulso una descarga de gonatrofina. Varía la cantidad de los pulsos varía de acuerdo a la fase del ciclo. Y los pulsos vienen como duran, ¿no? 120 minutos al final de la fase lútea. Nuestra fase circula cada 60 minutos. ¿No? Y tiene que ver FSH y el LH. Entonces, los estadios ováricos, el estradiol es el más importante, actúan directamente sobre la hipófisis e indirectamente a través de neurotransmisores. Entonces acá hay también una serie de neurotransmisores. Ya es todo un mundo esto. En algún libro encuentran así nomás, de forma simple, catecolaminas, GABA, dolamina, péptidos opiáceos. O sea que uno tiene que estudiar bien esto, fisiología profunda, para no equivocarse, ¿no? Williams dice esto: neurotransmisores, aminas piógenas, dopamina, norepinefrina, serotonina, epinefrina, neuropéptidos, endorfinas, encefalinas, dinorfinas, quispectina, y así el NPY, acetil, ¿no? Se dan cuenta que esto es un mundo, pues, una cosa compleja. Transmisor gaseoso nítrico, CO, factores diversos, citocinas, factores del crecimiento, factor de la insulina también tiene que ver, factor liberador de insulina, y así una serie de transmisores. Entonces, pero esto es, tiene hipotálamo está influenciada por muchos factores, ¿no? Factores dependientes del propio hipotálamo, actividad intrínseca de unas secretoras, estas neuronas tienen una actividad intrínseca, ¿no? Tiene que ver con las hormonas ováricas, con las hormonas hipofisiarias, con factores ambientales, con el psiquismo, con el estrés. Sí, pues la gente dice, sufrí un shock, un susto, se le paró la menstruación. Sí, sucede. Me bañé con agua caliente o con agua fría, se le paró la menstruación. O sea, es influenciada por múltiples. Tengo una paciente por ahí que no menstrua desde los 30 y tantos. ¿Qué pasó? Se murió el esposo. Y desde ahí dejó de menstruar. Ya hasta la fecha. Ahora que tiene 40 y tantos, quiere embarazarse. Ya no puede. Pero ya su reserva ovárica fue. Ya no hay óvulos. Tuvo una menopausia precoz. Entonces, igual, la hipófisis, ¿no? Su estructura, su anatomía, dónde está alojada, ¿no? Si la turca del esfenoides tiene dos partes, lo anterior o del hipófisis, lo posterior o neurohipófisis. Entonces, eso lo hemos estudiado en neuroanatomía, en fisiología. Lo más importante, hipófisis anterior, FSH, LH, TSH, ACTH, hormona del crecimiento y prolactina. Posterior, oxitocina para antidiurética, núcleo supraóptico. De repente, pues, en algún examen les toman una pregunta difícil, ¿no? ¿En qué núcleo se...? En realidad, siempre en los exámenes, cualquier examen, hay una parte de pedir preguntas difíciles, pero las preguntas difíciles tienen que ver con la práctica también, no hay una parte de lo básico, pues, ¿no? De los cursos básicos, o de las ciencias básicas.
El lóbulo posterior acumula secreciones de los núcleos, que es lo que antes sale sobre el nombre, supraóptico y paraventricular del hipotálamo. El lóbulo anterior secreta diversas hormonas, ¿no? FSH, LH, TSH, un grupo 2 dice prolactina, hormona del crecimiento, grupo 3, la melanocítica, hormona del adrenocorticotrófica. Entonces, ¿qué hace la FSH? La FSH cuando se comienza, tiene que ver con reclutamiento. Se recolectan varios folículos. Varios folículos cuando empieza este ciclo ovárico, endometrial, ovárico, varios folículos se reclutan y con ellos tiene que ver la FSH. Después se selecciona 1 o 2 folículos dominantes. A veces ahí puede ser embarazos múltiples, ¿no? Produce crecimiento y maduración de estos folículos y estos folículos producen estrógenos por células de la granulosa y por células de la teca los andrógenos. Estimulan formación de receptores de FSH y LH, estimulan la producción de inhibina. Entre otras cosas, ¿no? LH, maduración del final del ovocito, la ovulación, LH, mantenimiento del cuerpo lúteo, producción de andrógenos por células de la teca, testosterona, androstenediona. Las hormonas ováricas sintetizan y secretan hormonas esteroides y peptídicas. Esteroides, progestinas, andrógenos y estrógenos. Peptídicas, inhibina, activina, oxitocina. Hay muchos acá. Si esta es una lámina antigua, de repente puede estar hasta desfasada en muchas cosas, ¿no? Pero la producción hormonal varía en las diferentes etapas del ciclo, en respuesta a la acción de las gonadotrofinas hipofisiarias. ¿Los estrógenos qué hacen? Bueno, actúan sobre el folículo seleccionado. Vamos a ver que cuando están los estrógenos de forma elevada, pues hay un retroalimentación negativa y eso hace que se produzca más LH, hay un pico de preovulatorio de LH y después viene la ovulación, ¿no? Se dice que niveles altos de estrógenos, 200 picogramos por litro, dan ese VIVA positivo de la secreción de LH, ¿no? Entonces, la progesterona, en un momento que está alto, un final negativo, la liberación de GnRH, estimula el centro térmico, prepara para la implantación del endometrio, dentro de otras cosas, bueno, pues tiene otras acciones sobre el moco cervical, sobre el movimiento de los cilios, pues de las trompas, hay una serie de funciones, ¿no? Los andrógenos precursores para la producción de estrógenos. No vamos a hablar más ahí. Entonces, el ovario tiene una serie de partes, una parte cortical donde están las células germinativas, una parte medular donde está el estroma, también se llama. Hay una serie de estructuras acá. Y tiene el hilio donde salen los vasos, nervios del ovario, ¿no? Acá está cuerpo lúteo en desarrollo, cuerpo lúteo, cuerpo blanco, ¿no? Folículos primordiales. Después vienen los folículos primarios o los folículos. Y dentro de ellos está el ovocito, pues, ¿no? Hay las células. Estas células intersticiales que están alrededor, pues le dan una serie de células alrededor del ovocito primario, y van formando la granulosa, la teca. O sea que está el folículo secundario y se produce un antro, ¿no? Con líquido. Acá está el folículo gran maduro. Una serie de desarrollos, ¿no? Que son importantes, que tienen que ver con la fecundación y la expulsión. Yo no quiero ahondar más porque yo mismo me hago bolas, es la verdad, en esto. Entonces ya he visto la morfología del ovario 3x2x1. ¿Cuánto mide el ovario? 3x2x1. Claro, acá dice de 2 a 5 centímetros de longitud, de 1 a de espesor, y del otro de espesor, el otro es de transverso, ¿no? De transverso, 1.5 a 3 centímetros, 0,5. Peso promedio de 5 gramos. Pero cuando nosotros vemos directamente, pues son como unos payarcitos arrugados ahí, los ovarios.
Y su composición, la región cortical externa, donde tiene el epitelio germinativo, los folículos, la región medular, donde está el tejido conjuntivo, células contráctiles, células intersticiales, vasos. No, este vaso viene acá con el rojo del lilio, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios. ¿Cuál es la función de esto? Producción de ovocitos, fabricación de esteroides y péptidos hormonales. Otra vez. Eso produce el ovario. Bueno, en la biología ni nos detengamos porque ya nos complicamos. Entonces, el ciclo menstrual siempre, ¿no? El ovárico, una folicular temprana, folicular y lútea, ovario. Endometrial, menstrual, inicial, unos 5 días, proliferativa, secretoria. Si hablamos de estrógenos y progesterona, al comienzo baja concentración, pues viene la primera fase, sobre todo estrogénica, y la segunda fase progesterónica. Entonces, esas son las características del ciclo, ¿no? Los esteroides sexuales preparan el útero para la implantación del óvulo fertilizado. Si esta no ocurre, la estereogénesis ovárica desciende, el endometrio se degenera y sobreviene la menstruación. Entonces, esta es una lámina también de... No me salió la parte de abajo. ¿Dónde está, no? Desde el periodo fetal, las ovogonias, que sufren una serie de mitosis, ¿no? 6, 7 billones. Después se forma el ovocito primario, la primera meiosis, la división en profase, y ahí queda. Ahí queda en la infancia no pasa nada, y después llega la pubertad y se dispara todo el mecanismo, ¿no? De ovocito primario, ovocito... Entonces acá tiene que ver la selección, que hemos dicho, ¿no? Y se queda en una meiosis, la primera meiosis. Y sigue madurando, ovocitos, inicio de la segunda meiosis, detención en metafase. Ahí se detiene, ¿no? Si hay fertilización, se completa la segunda meiosis. Y la reducción de los cromosomas, pues ya saben. Entonces, seguramente que esto tiene todo un aspecto bioquímico de influencia de muchos transmisores, neurotransmisores. Entonces, lo que sí se sabe, pero esto es una teoría también, ¿no? De la esterogenesis, esteroidogénesis. Es 2 células, dicen, pues, ¿no? Las células de la teca y las células de la granulosa. En uno es mediada por la LH. Este ciclo no dura un mes, ¿no? Este ciclo dura como 80, 90 días, ¿no? No es, sino que los ciclos no comienzan, pues van comenzando y se va a ver la maduración, ¿no? Que se manifiesta finalmente en el ciclo de 28 días, pero esto dura más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que la androstenediona producida en los ovarios sobre todo, sufre por acción del LH, hace que estas enzimas actúen, pues, ¿no? El colesterol es la molécula madre, ¿no? Pues se usa pregnenolona, estas enzimas que son mediadas por la acción del LH, ¿no? Hacen que la pregnenolona se convierta en 18 hidroxipregnenolona, este es otra, el CYP17, son citocromos, bueno, que expresan estos enzimas que cambian esto. Dihidroepiandrostenediona, 3-beta bueno, por aquí estaba androstenediona, todo es por ahí. Finalmente da androstenediona, que es el andrógeno. Y esto pasa al intersticio, pasa a una membrana basal que divide a otro tipo de células que son de la granulosa, que es mediada por la FSH. Hay receptores, seguro, hay toda una teoría de los receptores, ¿no? Igual acá, cómo funcionan los receptores. A través del ABP cíclico, esto se llama aromatización, ¿no? Esta parte, de la sinasa de proteína a través de este mediador SIG19, la androstenediona la convierte en estrona y estradiol. El estradiol es el estrógeno más activo, más potente. Entonces, a veces hay alteraciones de estas hormonas y se manifiestan en una serie de síntomas, de alteraciones. Entonces, esta es la teoría de las 2 células.
Seguramente ya lo han hecho con la doctora anterior. Entonces acá está lo mismo, pero ya está explicado, ¿no? Diagrama que ilustra la teoría de dos células de la esteroidogénesis del ciclo ovárico. Contiene gran número de receptores de hormona luteinizante, las células de la teca. Activan el AMP cíclico y la síntesis de androstenediona a partir del colesterol. Se difunde a través de la membrana basal de las células de la teca para alcanzar las células de la granulosa. Allí, bajo la activación de la hormona folículo estimulante, acá está la folículo estimulante, se convierte en estrón y estradiol por acción de la aromatasa. Acá no dice aromatasa, pero es una enzima aromatasa. La aromatización, bueno. Entonces, la cosa, 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces, en bioquímica también seguramente que se hizo todo esto más profundamente, ¿no? Entonces, esto es un resumen de todo lo que pasa, pues, ¿no? Acá que dice, gonatrofinas, cómo se van produciendo a través de todo el ciclo, ¿no? Pico preovulatorio, como el día 21 del ciclo, la progesterona alcanza su máxima producción, producida por las células tecoluteínas. Entonces, a la vez que en forma sincrónica se va produciendo la maduración de los folículos, ¿no? Folículos centrales, esos son folículos iniciales, pues, ¿no? No pasan de 4.000 micras, son pequeñitos. Entonces, cuando uno estudia la reserva ovárica, ve estos folículos en las ecografías. Hay una hormona antimulleriana que tiene que ver con, que expresa la reserva ovárica, ¿no? La reserva ovárica. O sea, la reserva significa que ese ovario funciona todavía desde el punto de vista de la fertilidad, pues. Y esto es lo que pasa a la vez en el endometrio. Primero la menstruación, va creciendo poco a poco, una serie de cambios que hay, y después viene acá, la fase lútea, ¿no? La menstruación, acá está comenzando otra vez el ciclo, ¿no? Entonces, acá cuando hay fertilización, ya cómo se mete dentro del endometrio. Fase del ciclo, entonces, para repasar, ciclo ovárico, fase folicular, fase luteínica. Ciclo endometrial, fase proliferativa, fase secretoria. Igual los dos separadas por ovulación, fase folicular y lútea, estrogénica y progesterónica. Bueno, si quieren ver desde el punto de vista de la temperatura hipotérmica e hipertérmica, estas son variaciones mínimas de la temperatura, ¿no? La primera fase es la más variable. Cuando uno dice 28 es 14, pero cuando uno dice 35, acá más o menos es más estable estos 14 días, y lo que aumenta acá es la primera fase, ¿no? Entonces, esto es lo más estable, la fase de la ovulación hasta la menstruación. Y en eso se basa, pues, la planificación familiar, ¿no? Basada en el estudio del ciclo. Dice, variaciones hormonales. Al inicio, las concentraciones de esteroides hormonales son bajas y vienen desde el final de la fase lútea. O sea, está terminando la fase ya. Al perderse el cuerpo lúteo, acá está comenzando desde la fase lútea, ¿no? Entonces, el cuerpo FS aumenta y se recluta cohorte de folículos, aumenta los estrógenos, aumenta la proliferación del endometrio a la vez. Concentraciones crecientes de estrógeno estimulan la secreción de estrógenos durante la fase folicular. Hay una retroalimentación sobre sí misma, ¿no? Pues viene una retroalimentación negativa sobre secreción. Aumenta tal cantidad los estrógenos y viene una retroalimentación negativa sobre la FSH y una positiva sobre la LH. ¿No? Que se desvanece, dice la negativa, al punto medio de la fase folicular y a la inversa, y hay producción de LH. Al final de la fase folicular se encuentran estos LH inducidos por FSH en células de granulosa y al recibir estímulo de LH modulan la secreción de progesterona. Y hay la ovulación, pues, ¿no? Entonces, después de un grado suficiente de estimulación estrogénica, se desencadena la fase rápida de secreción de LH para la posible ovulación. Es una repetición, como se dan cuenta, ¿no? 24 a 36 horas después del pico, ¿no? Del PAG, en inglés, ¿cómo se pronuncia esto? De LH, ¿no? Viene fase lútea y la fase secretoria en el endometrio, pues, ¿no? Y una concentración de estrógenos del principio de la fase lútea, como
como continuación de un proceso que se inicia antes de la ovulación y prosigue hasta la parte media de la fase lútea, momento en el cual empieza a incrementarse dicha concentración por secreciones del cuerpo lúteo. Todo tiene que ver uno con otro. Después de ovulación aumenta progesterona, eso no hay duda. Estrógenos y progesterona se conservan elevados durante vida del cuerpo lúteo y luego se desvanecen cuando se pierde este último y por tanto restablecen la etapa para el siguiente ciclo. Eso es lo que pasa. Entonces acá hay que la gonadotrofina, LH, como no, pico preovulatorio, también la FSH, siempre la LH tiene un nivel mayor, ¿no? Acá la ovulación, las hormonas como el estrógeno está elevado, al elevarse, se suprime la FSH, aumenta la LH, pico preovulatorio, después de 36 horas, 40 horas viene la ovulación, ya mientras tanto el ciclo ovario se han estado primero reclutando los folículos, se han seleccionado los que van a crecer, los demás se atrecian, pues viene la fase luteínica por el color amarillo, amarillento de la progesterona, y el ciclo uterino a la vez, la primera fase ciclo menstrual, el endometrio pues tiene 2, 4 milímetros, al día 8 tiene 8 milímetros y más o menos 12 milímetros a la época de la ovulación, ¿no? Hay una fase secretoria, una serie de cambios tanto en las glándulas, en los vasos sanguíneos, el espesor, ¿no? Va aumentando poco a poco y después cambia la estructura. Y eso sucede en la capa, el endometrio tiene una capa basal y otra capa esponjosa y compacta, ¿no? En esta capa fusional es donde se producen estos cambios. La capa basal no se elimina, de ahí se regenera todo después. Entonces, acá se combina todos las glándulas tortuosas, como se ven acá, ¿no? Los vasos sanguíneos diferentes. Etapa folicular o proliferativa, etapa luteínica o secretoria, y comienza la menstruación. Ovulación, previamente hay estrógenos elevados, bajan, la progesterona va aumentando hasta el día 21 del ciclo más o menos, el pico de LH preovulatorio. Entonces nosotros ya no explicamos pues los mecanismos profundos, cómo actúa el LH sobre todas estas cosas, ¿no? Pues es complicado. A los fines de lo que hacemos no entramos en tanto detalle, ¿no? Ciclo ovario, el ovario experimenta cambios funcionales y estructuras cíclicos. Un complejo sistema de regulación endocrina. Los eventos fundamentales, pero veamos, estamos repitiendo todo, ¿no? Que se produce en el ciclo son crecimiento folicular, ovulación, formación del cuerpo lúteo, luteólisis, si es que no hay embarazo. Ciclo menstrual. Cambios fisiológicos repetitivos y cíclicos que afectan el sistema hormonal femenino. Por eso es casi, todo es, después de ciclo menstrual, ciclo endometrial, todo es algo sinónimo, ¿no? Son superpuestos. Los nombrecitos nomás cambian un poco. Cambios fisiológicos repetitivos y cíclicos que afectan el sistema hormonal femenino a los ovarios y al útero. Prepara a la mujer para conseguir el embarazo, es decir, prepara el organismo para la reproducción. Entonces, lo mismo que pasa en los folículos, lo que pasa en la temperatura, sube medio grado. Lo que pasa en las hormonas FSH, LH y lo que pasa en el endometrio. El ciclo se repetirá desde la pubertad a lo largo de muchos años, excepto cuando se produce el embarazo y hasta la menopausia. Dos fases, la fase folicular y la fase lútea, separadas por fenómeno de ovulación. Durante el ciclo menstrual encontramos la menstruación o regla. El primer día de la menstruación es el primer día del ciclo, ¿no? Así se habla. Embarazo se usa el primer día del ciclo, que funciona muy bien para las personas regulares, más 9 meses para 7 días, da 40 semanas. Si van al almanaque, da 40 semanas. Duración promedio del embarazo. Al principio, igual que al final, los ciclos pueden ser irregulares, produciéndose la ovulación y la regla unos meses. Sí, comienza la menstruación y a veces son ciclos anovulatorios al inicio. Por eso,
Ustedes cuando hagan dismenorrea, que son las menstruaciones dolorosas, van a ver que la mayoría de mujeres que tienen dismenorrea primaria, ¿no? O sea, casi desde que comienzan a menstruar, no comienza con la primera menstruación, unos meses después, depende de un año, y eso es por maduración y porque ya hay ovulación. En otras palabras, casi la mayoría de ciclos dolorosos son ovulatorios. Puede también haber no ovulatorios, pero la mayoría son ovulatorios. Dice, cada mujer tiene su regularidad, su tiempo para hacer todos los cambios. Ahora, en estos casos no es que primero funcione un ovario, no sé, y después el otro ovario, no hay una alternancia así, ¿no? No se sabe. Y eso determina pues, que el ciclo puede durar 25, 21, 28, 35 años, con pequeñas variaciones individuales. Todas las mujeres en alguna etapa de su vida tienen un ciclo que o más no están embarazadas, ¿eh? Y que no menstruan de repente 2 meses, 3 meses. A veces pasa. Es con cierta frecuencia se ve. Primer día del ciclo comienza la fase folicular, termina en el momento de la ovulación, se llama folicular porque se ve el folículo de Graf, donde se encuentra el futuro óvulo. Cada ciclo es aleatoriamente, un folículo que crece hasta alcanzar una media aproximada de 20 milímetros, se romperá y liberará el futuro óvulo. O sea, 20 milímetros. En la ecografía se puede ver, 20 es un poco menos. Entonces, cuando hacen los ciclos estimulados, van viendo las hormonas cómo se producen, van viendo los folículos cómo crecen, para ver en qué momento hacen cambios en las hormonas para que en forma artificial aumente la ovulación, ¿no? Cambios en la cavidad uterina a la vez, en la mucosa endometrial, para prepararse para la posible implantación de un embarazo. Ovulación, el proceso de emisión del óvulo hasta la formación de un folículo ovárico. Fase lútea o del cuerpo amarillo, una glándula que aparece en el ovario después de la ovulación, que dura hasta que se implante el posible embarazo o hasta que se produce la menstruación y se inicie el próximo ciclo. Entonces, como ven, esto es un poco repetitivo, pero es la idea, ¿no? La idea de... En esta segunda parte del ciclo, el útero se prepara para la posibilidad de un embarazo, acumulándose, ¿no? Pues, se acumula pues la progesterona, una serie de alteraciones ya en la segunda fase. Se desvitaliza por falta de estímulos hormonales adecuados, los elementos acumulados se desprenderán, se acumulan, ¿no? Se romperá los vasos sanguíneos produciéndose una pequeña hemorragia o flujo menstrual, que es la menstruación. Hay una apoptosis, una serie de situaciones bioquímicas y fisiológicas que determinan esa menstruación, ¿no? El ciclo menstrual está bajo estricto control hormonal. Hay un incremento de la secreción de la hormona folículo estimulante, como hemos visto al inicio, desde la glándula, hipófisis, localizada en la base del cerebro. Este aumento de FSH estimula el crecimiento del folículo dominante a través de los estrógenos también, ¿no? En conjunción con los estrógenos. A medida que se libera más FSH, el folículo dominante segrega más estrógeno. Esto provoca el crecimiento de las glándulas uterinas y la capa interna del útero como preparación para la implantación del embrión. Sin embargo, los niveles crecientes de estrógeno también inhiben la acción de la pituitaria para liberar más FSH, la retroalimentación negativa, pues, ¿no? Dando una dimensión de esta, los niveles de estrógeno también estimulan en el cerebro la liberación de hormona luteínica. Aquí hay una retroalimentación positiva para el LH, provocando su descarga desde la glándula, hipófisis, aproximadamente para el día 14, mitad del ciclo. La ovulación ocurre 36 horas después de la división del pico del LH. Entonces, cuando hacen los ciclos estimulados, pues tienen que estar atentos a esto. Pues, tienen que calcular que no les toca pues las 36 horas a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, ¿no? Tienen que calcular bien, porque si no, no duermen. Pues los que trabajan en esto tienen que trabajar nomás, tienen que trabajar. Los horarios tienen que ver bien. Después de la ovulación, la leche provoca que las células del folículo liberado se conviertan en el cuerpo lúteo. Esto todavía segrega estrógeno, pero en cantidad menor que antes de la ovulación. También segrega las hormonas más y la progesterona.
provoca la maduración de las glándulas de la pared de estas glándulas y para que comience a segregar sustancias que son esenciales para la supervivencia e implantación del embrión en caso de fecundación. La progesterona inhibe los centros de liberación de FSH en el cerebro, permitiendo así el comienzo de un nuevo ciclo. Se cura la fecundación, los niveles elevados de progesterona segregados por el cuerpo lúteo inhiben los centros cerebrales que dirigen la producción de LH, provocando niveles decrecientes de esta hormona. Entonces, este cuerpo lúteo es responsable de mantener la secreción de progesterona desde el cuerpo, pero aquí interviene también la hormona gonadotropino-coriónica, ¿no? Para que este cuerpo lúteo se siga manteniendo. Entonces, una repetición, lo que dice por ahí. No. Ciclo menstrual, que es proceso otra vez, ¿no? Para el útero de la mujer, para el brazo, todos los meses. Se da desde el principio de la menstruación hasta el inicio de la menstruación siguiente. 28 días más o menos 7. Una hemorragia dura 4 más o menos 2 días. Menstruación pues tiene que haber un sangrado, ¿no? Porque si vienen manchitas, una cosa de eso ya no es menstruación, ¿no? De repente hay una alteración hormonal o una anovulación. Un promedio de 20, algunos dicen hasta 80, ¿no? Promedio 60, hasta 80 mililitros. Representa el primer día del ciclo menstrual, el primer día que haya la menstruación. Varía entre las mujeres y en la misma mujer en diferentes momentos de la edad fértil, ciclo menstrual, ¿no? Mayor irregularidad los 2 años después de la que empieza la menarca y 3 años antes de la menopausia. Son más irregulares, ¿no? Periodos más cortos antes del climaterio, prolongándose más en etapas siguientes y después desaparece. Muchas veces esto desaparece bruscamente. No viene la menstruación y ya nunca más viene. A veces viene el ciclo más corto, pero más largos. A veces hay desarrollos hormonales por esto. Sangran mucho, sangran poco. Hay una serie de alteraciones, ¿no? Y ya vienen todos los cambios de la menopausia, del climaterio, los sofocos, por secreciones pulsantes de LH. Tienen su explicación también. Su estación normal es el resultado de un ciclo ovulatorio. Eventos ordenados con estímulo estrógeno progestacional. Ciclo oral 28 más o menos 7. ¿Cómo se calcula la duración? Del primer día evidente hasta el día antes del nuevo flujo. 28 días, nuevo ciclo. Entonces, ya no pueden olvidarse de esto, bueno. ¿Quién creyera? A veces uno comienza el curso de fisiología, de obstetricia y no sabe ni siquiera cómo cuidarse, cómo funciona el ciclo menstrual. No se concibe eso pues, en una estudiante de medicina, ¿no? Entonces, las alteraciones que hay en endometrio, miometrio, perimetrio. Hay un epitelio superficial, las glándulas endometriales, el endometrio, el estroma. Mira, acá está el miometrio del músculo de la cavidad uterina. Hay una capa basal junto al miometrio. No sufre cambios en el ciclo menstrual, indispensable para la regeneración. Una capa funcional junto a la luz uterina. Acá, asiento de las modificaciones cíclicas. El estroma, ¿no? Es compacto, denso, la capa más superior, el estroma esponjoso, lacio, y acá hay también tejido intersticial, ¿no? Todos los vasos sanguíneos, las glándulas, cómo se van alterando. Fase proliferativa tardía, secretoria, más irregular, más arborizada, los vasos sanguíneos más tortuosos, grosor mayor del endometrio. Entonces, todo viene de esas arterias, hay que conocer las arterias, ¿no? Uterina, arterias arciformes, la arteria radial, la arteria basal, la espirilar, ¿no? Entonces, hay que más o menos conocerlo. Fase folicular o proliferativa, esto se ve, pues. Endometrio 1 o a 2 milímetros. Estrógenos actúan sobre las células de las glándulas del estroma, proliferan con rapidez. Curso recto, las sinuosas al final, pseudoestratificación en el recibimiento celular de luz glandular. Estroma permanece compacto, pico de LH, espesor más o menos 12, ¿no? El pico de LH, ese pico preovulatorio, 12 milímetros. Con promedio, bueno. Células vacuolas, hay vacuolas, hasta el glucógeno ahí, pues. Desplazadas desde la base hacia la luz y expulsan su contenido glándulas tortuosas.
estroma más edematoso, arterias espiraladas prominentes, hasta días antes de la menstruación, se contraen a veces a internos, pues ya sufren isquemia, después la capa funcional se retrae y viene la menstruación. En ausencia de implantación se interrumpe la secreción glandular y ocurre desintegración irregular de la adhesiva funcional, la menstruación del cuerpo lúteo y producción de estrógenos y progesterona. Espasmo profundo de las arterias espirales produce isquemia, desintegración de lisosomas y descarga de enzimas, sobre todo la F2-alfa, la proteína E, también tiene que ver. Fase de la menstruación, parte de la capa funcional ya se ha degenerado y se ha desprendido. Después de un día de periodo de isquemia, destrucción de paredes de arterias espiraladas, filtrar sangre, estroma, sangre extravasada y necrosis de la capa funcional. Así en términos simples. Entonces, en resumen, acá está todito lo que hemos hablado. Como la LH, la FSH, la LH siempre tiene valores más altos. La FSH está acá. Estrógenos. La progesterona el día 21. Y acá ya está el folículo de Graf, el folículo atrésico, si es que no hay proceso de apoptosis, si es que no hay embarazo. Entonces acá, un resumen. La GnRH se produce en el núcleo arcuato del hipotálamo y se secreta de manera pulsátil hacia la circulación portal, por la cual viaja hacia la hipófisis anterior. El desarrollo follicular va de un periodo independiente de gonadotrofinas hasta una fase dependiente de FSH. Ahí en uno de esos esquemas está esto. Conforme se desvanece el cuerpo lúteo del ciclo previo, disminuye la producción lútea de progesterona e inhibina y permite que se incrementen las concentraciones de FSH. Como relación al estímulo de FSH, los folículos crecen nuevamente, se diferencian y secretan cantidades cada vez mayores de estrógenos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Los estrógenos, 1, 2, 3, 4, 5. Los estrógenos estimulan el crecimiento y diferenciación de la capa funcional del endometrio, lo que prepara para la implantación. Actúan en conjunto con la FSH para estimular el desarrollo folicular. La teoría de dos células, repetimos, y dos gonadotrofinas indica que con la estimulación de LH, las células de la teca ovárica producían andrógenos que se convertirán dentro de las células de la glandulosa a estrógenos, bajo la estimulación de la FSH, la aromatización ahí. Las concentraciones crecientes de estrógenos retroalimentan de manera activa la hipófisis y el hipotálamo y disminuyen la secreción de FSH. No sucede por acá, ¿no? El único folículo destinado a ovular, cada ciclo se denomina folículo dominante. Tiene relativamente más receptores de FSH, produce una concentración más elevada de estrógenos que los folículos que experimentan atresia. Puede seguir creciendo a pesar de las concentraciones de FSH. 9. Las concentraciones de estrógenos elevadas de manera sostenida producirán una descarga de excreción de LH a nivel hipofisiario que desencadena la ovulación, ¿no? La producción de progesterona y el cambio desde la fase secretoria hacia la fase luteínica. LH, secretoria a luteína. La función lútea depende de la presencia de LH. Si secreción sostenida de LH, el cuerpo lúteo experimenta regresión después de 12 a 16 días. Si sobrevive el embarazo, el embrión secreta HCG, la cual limitará la acción de LH a sostener el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo sigue secretando progesterona y apoya al endometrio secretor, lo que permitirá que prosiga el desarrollo del embarazo. Entonces, más o menos, ¿no? Ciclo menstrual, 3 a 5 días, régimen catamenial, promedio 28 más o menos 7, acá dice 3, no sé por qué. De 21 a 35, acá, bueno, no sé si se puede borrar. Intensidad, ponen 2 a 100, 2 a 80, promedio 20 a 60, 2 a 6 paños al día. Oligomenorrea, intervalo mayor de 40 días, algunos dicen más de 35, acá ponen 40 en este cuadro. Generalmente el ciclo es irregular. La polimenorrea intervalo menor de 25, generalmente con un ciclo regular, ¿no? Menorragia, hemorragia excesiva. Menometorragia, hemorragia excesiva con un ciclo irregular. Bueno, a veces no hay que estar mucho en esto, solo se confunde, ¿no? Porque hay que saber que es menometorragia, menstruaciones abundantes en mayor número entre los periodos intermenstruales. Menometorragia. Hipomenorrea, poco sagrado. Hipermenorrea, más sagrado. Spotting son manchaditas.
Oligomenorrea, periodos más alejados. Polimenorrea, periodos más cortos. Bueno, acá están algunos de los valores. Hormona, mujer, mujer, ¿no? Hormona. La fértil en la menopausia. FSH, cómo va. Estos valores de repente son referenciales. Cuando uno ve valores, a veces encuentra números diferentes, ¿no? Por algún motivo lo tuve acá yo. Dice 1999, para que vean, ¿no? La posmenopáusica, como no hay estrógenos y progesterona, entonces al inicio la FSH, pues las gonadotrofinas se elevan, pues, ¿no? Se elevan. Una amenorrea de causa hipotalámica, no hay LH-FSH. Pero una amenorrea de causa ovárica, sí, puede haber LH-FSH aumentadas, pero el ovario no responde, pues. El ovario es el que está fallando. Entonces, en eso se basa también los diagnósticos a veces de amenorreas de causa ovárica, de causa central, de causa uterina, ¿no? Sobre esto, pues hay una serie ya de alteraciones, de patologías, ¿no? Que cuando se haga la patología sencilla, estas clases, esas teorías, cuando se revise, ya se remarca lo que está pasando. Entonces, así en forma rápida, más o menos, espero que se haya entendido. Si no, ustedes revisan sus libritos, entran al internet para confundirse más, revisen sus libros oficiales, pues, ¿no? Yo no sé de esta clase qué prácticas pues hacemos, casos clínicos de esto. No hay tanto, ¿no? Si no se ve de otra manera, ¿no? En la oligomenorrea ya sabemos que está sucediendo estas cosas, pero esta es la fisiología, pues, del eje hipotálamo hipoficiario, ¿no? En la producción de hormonas, de factores estimulantes y de las gonadas y los factores, ¿cómo se llama? Las gonadotrofinas, pero las gonadotrofinas del hipotálamo y los otros ya son los factores estimulantes de la tiroides, de la parte femenina del ovario, la TSH, FSH, la ACTH, todo. Hay pues a veces una integración, a veces alteraciones de la tiroides también crean alteraciones de la menstruación, ¿no? Hay estímulos, intervienen también en el funcionamiento. Una paciente hipotiroidea tiene un ciclo malo, no se embaraza, no ovula, ¿te das cuenta? Entonces acá falta revisar que es otro temita, la prolactina, revisen la prolactina. La prolactina más bien tiene una inhibición tónica, ¿no? Es al revés, no está estimulada, está más bien por la dopamina frenada. Y en algún momento se desencadena su función y hace lo que tiene que hacer la dopamina, prepararla, tiene que ver con la secreción láctea, con el crecimiento de la glándula mamaria, de los acinos, regula todo el sistema ese. Hay la dopamina, la prolactina se produce, hay prolactinomas a veces en la base del cerebro y producen prolactina elevada y produce alteración del ciclo, de este ciclo hipófisis ovárico endometrial, ¿no? Entonces, otro tema, la prolactina. Tiene que revisarla. Me imagino que se revisará cuando se haga mama, también se revisa prolactina, ¿no? Pero ustedes no se queden con lo que yo les digo ni con lo que les ha dicho la otra doctora, lean más, revisen estos cuadritos que hay por todo lado, hay estas gráficas muy bonitas a colores de todo el ciclo. Ya. Es un poco difícil puede hacer las preguntas. Las preguntas háganlas a sus doctores en sus clases prácticas, más fácil. No sé cuántos, a ver, vamos a ver cuántos alumnos estamos. A ver quién me dice. 58, no sé si habremos sido más. Bueno, siempre falta alguien, pues, ¿no? Yo que voy a pasar lista, pues alguien tendría que revisar todo esto, ¿no? ¿Quién faltó, pues? Tendría que, ¿no? Tener la lista acá, pero el sistema lo sacará, pues, ¿no?
Si es que hay un tigre en la computación de los que trabajan en la universidad, podría sacar todo esto. Es bien difícil. En el sistema este de virtual es bien difícil vigilar si nos están durmiendo o dejan prendida la computadora. Pues ya es interés de cada persona. Ya son alumnos que al otro año ya terminan medicina. Un año más ya son profesionales médicos. Ya no son niñitos de la secundaria, ¿no? Nos ha tocado vivir una etapa difícil en la historia de cada uno de ustedes, ¿no? Pues la historia de ustedes. Pues en cada promoción hay sus problemas, ¿no? Yo viví otro tipo de problemas. Entró el gobierno militar cuando yo terminé secundaria. Nueva ley universitaria, perdimos más tiempo por eso que por el COVID que van a perder ustedes ahora. Mucho más tiempo. La guerra de Chile se perdió también, la universidad se cerró, 1 o 2 años, igual, pues son cosas que pasan en los diferentes. Y tiene que estar preparado para todo esto. Porque, ¿qué será, pues, no? ¿Qué será? ¿Qué otras pandemias vendrán? Todo. Ahora nos vienen a molestar con los rusos, con todos. Todos son intereses económicos, seguro, ¿no? Los que tienen plata quieren tener más plata. Poder manejar el mundo. Entonces, no estamos en el Edén, tampoco en el infierno, pero casi, ¿no? Ya. Entonces, con el grupo de prácticas nos seguimos viendo el día jueves, pero pasado mañana. Y conmigo será hasta no sé cuándo. Antes yo tenía 6, 8 o 10 clases. ¿Sí? Éramos la mitad de profesores. Menos que la mitad de ahora, ¿no? 13 profesores, 6. No, éramos 4 que hacíamos todo el curso. 4 o 5. Hacíamos 2 grupos, pues. Enseñábamos toda la semana, un grupo lunes y miércoles, otro martes y jueves. Entonces, después nos han cambios curriculares que no se pueden cambiar así nomás. Porque yo estaba pensando, se podrá cambiar pues hasta, porque comenzamos en febrero con ustedes y toda la universidad está de vacaciones. O sea, cuando teníamos clases presenciales nos molestaban a nosotros porque no podíamos ir ni a la playa bien. Bueno, ahora es diferente. Las clases algunos lo están haciendo desde sus casas en la Punta de Bombón. Otros están donde hay internet, pues, donde hay internet. Esa es la ventaja de esto. Bueno, entonces nos vemos. Vamos a cerrar. Es 57, no sé si es 58, creo que